¿Cómo están? Buenos días, Manuel Ventura nuevamente. Hoy quiero presentarles este buque alemán. Este buque alemán se llamó el Graf Spee. El Graf Spee fue construido en la década de los 30. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes tenían mucha restricción en el tonelaje o desplazamiento de tonelaje de sus naves de guerra. 10.000 toneladas para la época era un buque relativamente pequeño. Entonces los alemanes desarrollaron una tecnología extraordinaria y en 10.000 toneladas lograron hacer esta maravilla de la época, un arma letal. El Graf Spee, su misión era ser un corsario. Navegaba por el Atlántico Sur hundiendo los barcos mercantes que iban hacia Inglaterra, llevando las provisiones hacia Inglaterra. Y se convirtió realmente en una amenaza, en una verdadera amenaza para el gobierno inglés. Y ordena su hundimiento. Para esto sale la flota inglesa y en una mañana 3 cruceros le dan alcance a este acorazado de bolsillo, el Graf Spee. Se entabla una batalla. Al término de la batalla, el Graf Spee dañado se interna en el puerto de Montevideo, en Uruguay, porque Uruguay era un país neutral en la guerra, y se interna para poder hacer reparaciones. Pero en el interín, los ingleses presionaban mucho al gobierno uruguayo que le deniegue el permiso de atraque para que el buque se vea obligado a salir a alta mar y poderle dar caza, poderlo hundir. Al principio no se deja presionar al gobierno uruguayo y a lo largo de unos días el gobierno uruguayo, altamente presionado, le exige al capitán del Graf Spee que zarpe, que tiene que abandonar el puerto a pesar de ser un país neutral. En el interín, en ese espacio entre que la nave entró a puerto y es obligada a salir, los ingleses habían estado radiando informes de que muchos buques ingleses estaban yendo a darle caza y esperar de que el Graf Spee saliera de la rada, saliera del puerto y hundirlo. Entonces el capitán del Graf Spee, como estaba consciente de que la nave no estaba completamente reparada, dejó la mayoría de su tripulación en tierra y saliendo a mar abierto hunde su nave. Hunde su nave porque él sabía que no estaba en condiciones de batallar con los buques ingleses. Él estaba convencido de que afuera lo esperaba toda la flota inglesa o buena parte de la flota inglesa para darle caza y hundirlo. Para contarles la historia en 2 palabras, afuera no había ni un velero, no había nadie, todo había sido mentira. Los ingleses lo habían engañado, literalmente lo habían timado, le habían hecho creer que afuera estaba la flota inglesa esperándolo y no había nadie. Nosotros en nuestra vida cristiana muchas veces nos dejamos engañar. En Efesios habla sobre la armadura de Dios y yo quisiera concentrarme exclusivamente en el yelmo de la salvación. El yelmo en aquel entonces era una especie de casco que protegía toda la parte de la cabeza y justamente la idea del yelmo era evitar que el arma enemigo nos golpee en la parte del pensamiento, en la parte del cerebro y que nos impida pensar correctamente o poder tomar decisiones. Es decir, el resto de la armadura no nos sirve de mucho si nos sacan la cabeza, es decir, si nos golpean en la mente, el resto de la armadura no tiene mucho sentido. Entonces lo más importante es esto, qué pienso y cómo pienso. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando nosotros nos equivocamos delante de Dios, tenemos un desliz delante de Dios, inmediatamente nos invaden pensamientos como Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios me ha desechado, ya no será capaz de perdonarme. Pero todos esos mensajes son mentira, son lo mismo que le pasó al capitán de este navío. No te creas el cuento de que tú no vales o que tú no sirves o que Dios no te ama. Dios te ama igual, siempre te amó, inclusive por encima de tu pecado. Tú antes de ser creyente eras pecador.
y Dios te amaba igual. Y por eso es que Dios te escogió. Dios te llamó y tú respondiste a su llamado. En Juan capítulo 10 Jesús menciona de que Él se dirige a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Y que nadie, escúchalo bien, nadie las arrebatará de su mano. Es decir, tú ahora cuando le has creído a Dios, has sido sellado por el Espíritu Santo la promesa, Efesios capítulo 1. Tú eres ahora propiedad de Dios y nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios. Pablo mismo en Romanos capítulo 8, versos 30 en adelante, menciona de que está convencido de que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni las huestes, ni nada creado podrá separarlo del amor de Dios. Entonces, aprendamos a usar el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es convéncete que Dios no dejará de amarte por lo que hagas o dejes de hacer a lo largo de tu vida. No te creas el cuento del enemigo de que ya no vales para Dios, de que ya no sirves para Dios o que Dios te ha desechado. Eso es falso. Falso con F mayúscula. Tú eres un hijo de Dios. Acuérdate del hijo pródigo. El hijo pródigo, aún cuando estaba comiendo de la comida de los cerdos, era hijo. No era un bastardo. Era hijo. Tú eres hijo de Dios. Tú has tenido y se te ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios, sea cual fuere tu condición actual. Entonces, no te dejes engañar, regresa a tu fuente, que es Dios, y arregla tus cuentas con Dios. Pero no te deseches, porque Dios no te ha desechado ni te va a desechar. Nadie, acuérdate de palabras dichas por Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Tú eres un hijo de Dios, tú eres propiedad de Dios y Dios no le da su propiedad a nadie. Convéncete de esto. Ojito, ojo a la música, como dicen. Quería dejarte esto porque es importantísimo. El yelmo de la salvación es: no te dejes engañar por el enemigo. Tú eres un hijo de Dios, sigues siendo propiedad de Dios y seguirás siendo propiedad de Dios anytime, por los siglos de los siglos. Dios te bendiga muchísimo.